Hola chicas Mary Kay, pues ¿qué creen? Que hoy vamos a hablar, este video es muy especial porque vamos a hablar del miedo que da cuando te vas a vivir a otra ciudad y resulta que no conoces a nadie. No se puede darse el caso, hay algunas consultoras que cambian de lugar y donde vivían eran incluso estrellas del éxito y se cambian de lugar y ahí se trunca su negocio Mary Kay y ya no pueden avanzar porque ocurren muchas cosas como el miedo. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre cómo vencer el miedo de trabajar en una ciudad que tú no conoces. Y bueno, este caso se da porque hay muchas consultoras que me han preguntado cómo se puede trabajar así, porque incluso existe el miedo de que como no conoces a nadie, no conoces las calles, no conoces el lugar, te da miedo salir a contactar en frío, porque en realidad es como que tu única opción, ya que no conoces a nadie. Te atreves a hacer el contacto en frío, pero a la hora de que vas a ir al lugar donde es, como no conoces, es lógico que tengas ese miedo y que ya no vayas. Entonces, vamos a ver qué se hace en este caso. Lo ideal es empezar como en el lugar donde vivías. Lo correcto antes de ir a hacer contactos en frío es empezar con la gente que conoces. Si tú no conoces a nadie en esa ciudad, tienes que irte con las vecinas, aunque no te caigan muy bien, porque son tu único medio de confianza. Me decía una consultora que no se lleva muy bien con sus vecinas y que le da miedo ir a otra parte de la ciudad porque no conoce a la gente. Entonces la opción más viable es empezar con tus vecinas. Hay una cartita que yo una vez recibí, nos dio mi directora nacional cuando yo era consultora, una hoja, no sé dónde quedó esa hojita, pero cualquiera la puede elaborar. Y básicamente dice, hola, mi nombre es fulanita de tal, soy consultora de belleza, vivo en esta colonia y me presento ante ti para ponerme a tus órdenes. O sea, era como una carta de presentación para todas las vecinas. Entonces, como son vecinas, tanto hay confianza de ellas hacia ti como de ti para ellas, porque ahí no te van a dar una dirección falsa, ahí sabes dónde viven, estás en su calle. Entonces lo ideal es empezar con las vecinas de tu colonia. Incluso te digo, en el lugar donde radicas, que conoces a mucha gente, lo ideal es empezar en tu calle. Entonces lo mismo vas a hacer en otra ciudad. Aunque no te caigan del todo bien, o sea, la colonia, en cualquier colonia de la ciudad vas a encontrar más de 5 casas. Entonces tiene que haber alguien que te acepte el facial y la sesión. Y básicamente para romper el miedo, fíjate, de esa sesión te van a salir más sesiones y más sesiones. Entonces la idea es no romper esa cadenita y lo mejor es empezar con la gente con la que vives. ¿Cómo perder el miedo? Porque hay quien me pregunta, ¿cuál es la técnica? ¿Cómo le hago? Tengo mucho miedo de enfrentarme a la gente, tengo miedo de enfrentarme al público, básicamente. Y sabes una cosa, no hay una receta como tal. Yo te voy a dar 5 puntos que creo que son muy buenos, pero aquí la única que va a hacer que te quites el miedo eres tú. No es como que una pastillita que te tomes y que ya se te va a quitar el miedo. Entonces yo quiero que tomen lápiz y papel para que anoten estos puntos donde les van a ayudar a quitar el miedo de trabajar o de vivir en otra ciudad o en tu misma ciudad. Si no te atreves a hacer los contactos y a hacer las sesiones, bueno, esto es para quitar el miedo. Bueno, el punto número 1 es, no olvides que es normal. O sea, no te sientas mal, porque a veces eso es lo que sucede. Que como tenemos tanto miedo, nos da pena, nos sentimos mal, sentimos que somos pésimas para este negocio, nos sentimos culpables y lo que no te debes de olvidar es que es normal que tengas miedo. Hay veces que tú puedes ver a alguna consultora o directora que ya tiene mucha experiencia y llega a hablar ante un público y dices, wow, qué seguridad. Pero tú no sabes que a lo mejor ella en realidad por dentro sigue teniendo ese miedito. Yo en lo personal, cada vez que voy a hablar ante un público,
yo siento ese miedito. Entonces, lo importante es que no se te note, ¿sale? Pero debes de saber que es normal que tengas miedo. Sabiendo que es normal, ya como que descansa uno, ¿sale? El número 2, llena tu agenda. Y aquí, chicas, ese para mí es creo que el más importante, porque para mí esa es como que la clave más grande. Entre más y más y más lo hagas, más y más y más rápido se te va a quitar el miedo. Siento que esa es como que la clave más grande. Entre más hagas algo, más confianza tienes y menos miedo tienes. Yo leí una frase que se escucha muy fea, pero que también se me hace muy cierta respecto a lo que hay que llenar tu agenda. Cuando alguien me dice, es que tengo miedo a hacer sesiones, yo le pregunto, ¿cuántas sesiones tienes reservadas en la semana? Pues esta semana no, o tengo una o tengo dos, pero no se realizan. No importa, ¿cuántas tienes reservadas? Mientras tú no tengas agenda llena, vas a seguir con ese miedo terrible. La frase dice, si quieres conocer al diablo, ten mucho tiempo libre. Se escucha así como, yo cuando lo leí, dije, ay, que eso, o sea, sí se escucha feo, pero es que dice ahí que a la duda le encantan las personas con mucho tiempo libre. Y sí es cierto, cuando tú tienes agenda llena, ni tiempo tienes de sentir miedo, porque tienes agenda llena. Cuando tú te das cuenta ya es porque ya tienes toda la confianza del mundo, o sea, ni cuenta te vas a dar cuando pasaste de tener miedo a tener confianza. Pero si tienes la agenda, mira, yo creo que a muchas nos pasa con las primeras agendas. De hecho, te voy a decir algo, te voy a confesar algo. O sea, hasta la fecha yo quiero llenar una agenda como debe ser. Ese es uno de mis propósitos de este nuevo año seminario. Porque yo conozco a muchas que a la hora de una junta, a la hora de seminario, para anotar, sacamos la agenda. Porque no la tenemos para hacer las sesiones, para llenarla de sesiones. Entonces, desde ahí mucho ojo. Si tú estás sacando tu agenda para anotar lo que tu directora te dice, desde ahí... ahí está la clave de por qué tienes miedo. La ocupas para escribir, no para trabajar. Peor si no tenemos agenda, entonces menos. Así es de que llena tu agenda. Ese es el punto número 2 para que se vaya el miedo lo más rápido posible. 3, acepta el miedo. Ese es muy parecido al primero, que dice no olvides que es normal. Pero el hecho de que aceptes el miedo quiere decir que solo lo hagas. O sea, ya no estés dándole vueltas de que querer encontrar la mejor técnica para hacer el contacto, querer encontrar la mejor manera de hacer una sesión. Solo hazlo, como sea que suceda. Mira, aquí no importan los resultados, lo que importa es que lo hagas de una vez por todas. No esperes a tener toda la capacitación teórica, porque la que importa es la práctica. 4, sal de tu zona de confort. Eso lo hemos escuchado muchísimo en Mary Kay. Pero como dice mi directora nacional, si se lo sigo diciendo es porque no lo están haciendo. Entonces, salir de tu zona de confort. Mira, yo me he dado cuenta de algo. La gente exitosa no busca el confort, ¿sale? La gente exitosa busca el éxito y está dispuesta a hacerlo inconfortable. ¿Qué es lo inconfortable? Pues para cada quien puede ser diferente. Por ejemplo, ¿has escuchado el club de las 5 de la mañana? Ahí ya depende de lo que cada consultora quiera lograr o quiera hacer con su tiempo. Yo te puedo decir que lo he estado practicando así de tratar de ser del club de las 5 de la mañana, porque no me da tiempo durante todo el día de hacer todas las cosas. Entonces resulta que puede ser muy muy inconfortable pararme a lo mejor muy temprano, aunque como ya he tocado este tema en otros videos, cuando tú estás dispuesta a hacer el cambio ya no se te hace pesado, ¿sí? Porque ya sabes a lo que vas, ya no se te hace pesado. Pero una persona que está dispuesta a hacer eso inconfortable es la que va hacia el éxito. A lo mejor para ti es muy inconfortable entregar tarjetas, ¿sí? Hacer llamadas, no sé, incluso hacer sesiones, porque cuando no estamos acostumbradas y no nos gusta, hasta rogamos que nos la vayan a cancelar, porque nos da miedo, porque no queremos, ¿sí? Entonces, el salir de tu zona de confort implica que tienes que hacerlo inconfortable y también implica que tienes que estar cómodo con lo incómodo. Cuando tú ya te sientas cómodo haciendo lo que antes era incómodo para ti,
es cuando ya pasaste al siguiente nivel, cuando ya perdiste ese miedito. Y por último, ese fue el 4, el 5. Toma acciones sobre 10. Esta también me gustó mucho porque aquí este punto se trata de que tal vez no te sientas la más inteligente, no te sientas la más creativa, pero si haces todo 10 veces más de lo que harías, te vas a hacer experta. Yo creo que por eso la empresa o las directoras nacionales nos dicen, reparte 10 tarjetas al día. Yo creo que lo dicen por eso, porque a lo mejor a ti te cuesta muchísimo repartir una sola, pero si repartes 10, acuérdate que el punto dice, toma acciones sobre 10. Si lo haces 10 veces, es mucho más fácil que pierdas el miedo y te sientas segura. Entonces, cada vez que quieras hacer algo, multiplícalo por 10. Y ese es el trabajo que tienes que hacer para que tú puedas llegar a dominar eso que te da miedo. ¿Sale? Entonces, bueno, pues hablando del miedo, chicas, la única manera para mí, como yo he quitado miedos en mi vida, es haciéndolo. El negocio es muy fácil, aunque al principio te parezca difícil o tengas mucho miedo, porque hay miedo al rechazo. De hecho, dicen que los dos temores más grandes del ser humano es miedo a la muerte y miedo al rechazo. Entonces, aquí en Mary Kay, pues trabajamos con público y nos da miedo el rechazo. Pero en realidad, si te pones a pensar, ¿qué te pasa si te dicen que no? No se te cae una pierna, no se te cae una mano, o sea, simplemente es el miedo y el que no nos gusta el rechazo. Por eso uno de los puntos decía, siéntete cómodo con lo incómodo. Apenas leí en Facebook una frase de una consultora que decía, me fascina algo así como que es súper divertido entregar tarjetas, hacer contactos en frío. Yo no sé si sí o no es cierto que lo puso, pero al momento de escribirlo, si no fuera cierto, ya lo está decretando. Y yo te quiero decir que a mí sí me encanta hacer ese tipo de contactos en frío, pero te voy a decir una anécdota. Ahora me encanta y creo que lo hago muy, muy bien, creo que lo hago excelente. De hecho, cuando me he llevado a consultoras a que vean cómo hago los contactos, hasta me da miedo de que sientan que ellas no van a poder hacer ese diálogo porque me sale tan natural. Pero te voy a decir algo, te voy a contar cómo fue cuando yo repartí mi primer tarjeta. Mi directora nacional nos dejó de tarea salir en parejas, en grupo, a repartir tarjetas con una canastita, con producto, muestras. Pero a mí me daba tanta pena que me fueran a decir que no y que se dieran cuenta las demás, que yo dije, no, yo voy sola, yo no hago equipo con nadie. O sea, yo lo pensé, no se los dije, pero fíjate, o sea, era el miedo no solamente al rechazo, sino a la vergüenza de que ellas vieran que no me iban a aceptar una tarjeta. O sea, ahora digo, pues si todas andábamos igual, todas éramos primerizas, pero a mí en ese momento me dio mucha pena. Entonces me fui sola con mis tarjetitas, no me llevé ni producto con la canasta porque también me dio pena ir con una canasta con producto, entonces solamente me llevé mis tarjetas. Y estaba yo parada así en una banqueta, en una calle, y yo veía que se iba acercando una mujer y la veía yo y decía, tiene cara como de enojona, no, la que sigue. Y yo con la tarjeta en la mano, y la otra que venía por acá, no, está como que viene muy deprisa, la que sigue. Y venía otra señora por acá y decía yo, no, ella se ve como que no se maquilla, la que sigue. Y así, o sea, todas las que pasaban, yo les encontraba algo que no me permitía entregar la tarjeta. Yo recuerdo que me habré tardado como 1 hora en dar una tarjeta. No recuerdo cuál fue el resultado, te estoy hablando de hace años, añísimos, cuando yo acababa de entrar a Mary Kay. No recuerdo cuál fue el resultado. Pero lo que estoy consciente es de que todo eso me hizo ser experta. Tampoco sé en cuánto tiempo, porque hay quien también me pregunta, ¿en cuánto tiempo me hago experta? Pues es que depende de ti, de cada cuánto lo practiques. Yo te quiero decir que yo me tardé mucho en hacer un hábito de hacer sesiones, de hacer contactos. Me tardé muchísimo, yo creo que años, pero me tardé porque no lo hacía. Uno de los puntos que vimos, que fue llena tu agenda, no, yo tardé años en tener una agenda de una semana llena.
Entonces, entre más te tardes, pues más te vas a tardar en ser experta en algo. Lo tienes que hacer del diario. Aquí no importa que seas nueva, que tengas experiencia. Cuando existe el miedo te paraliza. Así es de que, chicas, aquí lo importante es que te animes, te avientes, lo hagas. No es algo del otro mundo. Y por el hecho de que tengas miedo, no quiere decir que no vas a poder. Ponte a analizar todo lo que en la vida has logrado. Y que en un principio te dio miedo. Tal vez el aprender a nadar en un principio te dio miedo, el aprender a andar en bicicleta. A mí me da pavor aprender a manejar. Lloraba de miedo. O sea, yo sé que para algunas personas es muy fácil, pero yo tuve un accidente hace años, entonces yo creo que quedé traumatizada y de verdad era de que yo no podía aprender a manejar porque lloraba. O sea, era pánico, no era miedo, era pánico. O sea, de verdad, yo no he conocido a alguien que le traten de enseñar y que llore del miedo. O sea, yo lloraba como niña, así de miedo, era un pánico. Y solamente cuando me llegó el trofeo sobre ruedas, fue cuando tuve que aprender porque yo no quería que nadie más lo manejara, quería manejarlo yo. Me costó mucho superar el miedo, no aprender a manejar, o sea, superar el miedo. Y te juro que cuando aprendí a manejar, me sentí la mujer más capaz del mundo. O sea, yo quería comerme al mundo. Para mí fue como de, si aprendí a manejar, puedo aprender a volar. O sea, no sé, me dio tanta seguridad, tanta confianza en aprender cosas nuevas. Y te confieso esto porque yo sé que para algunas puede ser muy fácil, para mí no. Para algunas puede ser muy fácil entregar tarjetas, para otras no, como a mí. Entonces, créeme, sí puedes. Si tienes miedo, el punto para mí, de los puntos que di, de los más importantes, es el 2, que es solo hazlo. O sea, con miedo, sin miedo, hazlo. El resultado que venga. Para mí ese fue el punto, uno de los puntos más importantes. Y, a ver, déjame ver, el 2, que es llena tu agenda. Ese, llena tu agenda. Uno es acepta el miedo, que solo hazlo, y el 2 es llena tu agenda. Para mí esos son los más importantes. Bueno, espero que te animes, que lo hagas. No te tardes años como yo. Yo me tardé años, no sé si 9 o 10 años en lograr ser directora. Y pues, por miedo, yo creo que esa es la verdad. Entonces, no te tardes tanto, solo hazlo, el resultado será fabuloso. Bueno, que tengan un día maravilloso, sin miedo. Bye.